Uno no sabe si reír o llorar. ¿Se acuerdan de la película ¿Dónde está el piloto? Bueno, pues ese film entre pues que era una farsa cómica, etcétera, se queda corto con lo que estamos viendo ahora, pues en un segundo piso de la tragicomedia mexicana. Recordarán cómo primero López Obrador y luego Sheinbaum se desgarran las vestiduras y dicen que se violó la soberanía por haberse llevado al Mayo Zambada a Estados Unidos en una captura ahí, pues dicen y aseguran o señalan que fue un acto operado por las agencias norteamericanas y que eso es una grave traición a la patria. De hecho, Gertz Manero acusó de traición a la patria a Joaquín Guzmán López, hermano de Ovidio, que estaba allá cuando se lo llevó. Y obviamente el mismo Gertz dijo que nos digan quién es el piloto. Bueno, ya sabemos quién es el piloto. El piloto es Mauro Alberto Núñez, a quien le apodan el Jando. Se supone que el Jando, una vez que entregó al Mayo Zambada, Estados Unidos lo deportó y luego, estando en México, lo detienen por portación de armas y lo meten preso. ¿Y luego qué creen? Ese que era el testigo estrella, el clave para determinar cómo fue que se fraguó esa violación a la soberanía, esa traición a la patria, etcétera, se lo regresan. Y además se lo regresan violando la Constitución sin juicio de extradición. Es de esos 92 capos que Sheinbaum se los ha entregado, los ha expulsado simplemente sin juicio, sin debido proceso y sin nada, para que vean quién ha sido solícito con el gobierno norteamericano. Hasta parece que ese discurso inflamado nacionalista es para calmar a López Obrador en Palenque, y en los hechos lo que hace es calmar a Donald Trump en Estados Unidos. No hay una consistencia entre los dichos y los hechos, ¿no? Eso es la marca de la casa en Morena. Pero entonces, ¿cómo es que lo regresaron al piloto? Eso no han sabido explicarlo, porque además hay una conferencia de prensa en febrero de 2025 donde Harfuch reconoce precisamente que era el piloto de los Chapitos y que es el que se llevó al Mayo. O sea, lo tenían ahí, y si se supone que hubo una conspiración para violar la soberanía, pues ese era el testigo estrella y te lo entregan así. Incluso, insisto, sin ni siquiera juicio de extradición. Y ahora, por supuesto, el Jando ya está como testigo protegido en Estados Unidos colaborando. Pero la verdad es que, pues, ¿qué les digo? Insisto, el segundo piso de la tragicomedia mexicana. Veamos cómo lo explica Claudia Sheinbaum lo del Miren, mejor, vean cómo dijo Sheinbaum que esto era una decisión que había tomado el Consejo de Seguridad. Pero miren, escuchemos a Claudia Sheinbaum. Quien decide los envíos fue el Gabinete de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Entonces, ya la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad, que muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto. Bueno, ya escuchamos a Claudia Sheinbaum diciendo que el Consejo de Seguridad tomó la decisión y que vendría este martes pasado a explicarlo ahí, y efectivamente fue García Harfuch, pero no explicó. Ahora sí que dicen mamá que siempre no, ya se hicieron bolas, y vean cómo se avientan la pelotita. Justo ayer tuvimos una reunión con la Fiscalía General de la República, y es la propia Fiscalía General de la República quien va a dar toda la información. Ese caso lo tiene la Fiscalía desde antes de esta administración, es el mismo caso, y ellos van a dar la información pertinente. Y la Fiscalía, secretario, si me permite, no le comentó por qué se trasladó a esta persona, siendo pieza clave. Tienen mucha información que ellos mismos van a compartir. Para eso fue la reunión ayer, para ver cómo van a dar, no sé si va a ser conferencia o boletín, pero van a dar toda la información correspondiente de manera transparente. Un guionista cómico de esos programas, es más, Chespirito la tendría difícil para superar en comicidad a la realidad. Se les atragantó el piloto porque demuestra lo incongruentes que son. ¿Y por qué están tan desesperados? Bueno, porque quieren defender y proteger a Rocha Moya, que todos sabemos que estaba coludido desde la elección. Las pruebas abundan y se desparraman. Lo expresó muy bien mi amiga Paola Rojas, a quien mando un caluroso saludo desde acá. Dijo: si cae solo Rocha Moya, entonces no lo protegería. Pero
como se llevaría a otros entre las patas, entonces por eso lo defiende. Reinician las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. Recordarán que no hace mucho Donald Trump dijo: ya acabamos la guerra, es el mejor acuerdo posible. Y era un acuerdo, digamos que era una tregua más que un acuerdo de paz, en donde en 60 días se pondrían de acuerdo. Pero no, empezaron las hostilidades. Irán bombardeó algunas naves, Estados Unidos ya bombardeó Irán otra vez, sobre todo el gran pleito es el estrecho de Hormuz, y están viendo que pase libre o que Irán pueda cobrar una cuota. Pero bueno, ahora quien está cobrando la cuota es Donald Trump, porque dice: yo no voy a ser el policía del estrecho de Hormuz de gratis. Pero Irán ya contestó atacando bases de Estados Unidos en toda la región, y esto pues se volvió a tensar. Aunque no se pierde pues la esperanza entre comillas, dice Donald Trump, de volver a firmar una paz entre comillas. Pero bueno, esto no está ayudando, obviamente está repercutiendo en los precios del petróleo y otras cosas más. Escuchemos a Donald Trump. Anticipate that the strikes were seen this week against Iran will expand. Are you considering hitting energy targets or other locations inside of Iran? I'll save the energy targets for last, but ultimately we'll hit energy targets, yeah. But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. Como dice Brenda Stefan en su columna esta semana, nunca se había gastado tanto en poderío militar. Y sin embargo, en las guerras lo que estamos viendo es que no se consigue lo que quieren las potencias. Gastan muchísimo, han avanzado mucho en tecnología, pero no están logrando lo que quieren. Eso lo estamos viendo en Irán con lo del estrecho de Hormuz, donde pues Estados Unidos, a pesar de su gran poderío, no está obteniendo lo que quiere ahí, no lo está doblegando como quiere ahí, ¿no? Por distintas razones. Les recomiendo que lean su texto, me parece que se llama La ilusión de las armas o La ilusión de la guerra, algo por el estilo, de Brenda Stefan. Está muy interesante. Y eso también lo estamos viendo en Ucrania. Resulta que Ucrania ya está contraatacando. Ese era el débil. Putin creía que iba a imponer sus condiciones y que les iba a anexar y que no iba a dejar siquiera, porque su lucha es para decir que Ucrania siempre ha sido rusa y controlarla, pero no está pudiendo, a pesar de todo el gasto militar, de todas las potencias. Entonces es una paradoja. Más nunca se ha gastado tanto en poder militar, y sin embargo estas potencias no logran lo que buscan. Eso, por cierto, no es solamente este siglo, viene desde el siglo pasado, y es pues muy interesante esta discusión. Pero bueno, eso no es consuelo. La verdad es que pues siguen los conflictos bélicos y la incertidumbre global va a permanecer pues un tiempo más. Eso es todo por hoy en El Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Soy Fernando Belaunzarán, y a nombre de todo el equipo te agradezco por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves, y no olvides en caer en la tentación.